Luego, bien, porque vamos a hablar de la situación del dólar, ¿no? Y nos metemos específicamente en el dólar blue. Llegó a los 150 pesos, en algunos lugares tocó los 152 pesos, a pesar de las medidas del Banco Central. Vamos a hablar de esto con Gabriel Rubinstein, economista, estuvo también en el Banco Central. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí. Igualmente. Bueno, a ver, ¿de qué nos habla esto? ¿De qué nos habla este nivel, este impacto, esta presión que tiene el dólar blue hoy? Esencialmente de una gran desconfianza. Es decir, no se confía en el gobierno, no se confía en la moneda, no se confía en los planes fiscales y hay un refugio entonces en el dólar. No importa que esté caro o barato, hay un refugio. Uno podría decir, pero está muy caro. Claro. Pero de todas maneras podría llegar a estar más caro. Y en condiciones cuando no confías, no pones en la balanza exactamente si podés ganar un poco más, perder un poco más, es buscar refugios. Hoy el dólar es un refugio, como fue toda la vida en Argentina o desde hace décadas, es el refugio natural cuando hay desconfianza. Por eso cuando uno, vos recién decías, más allá de que uno pueda pensar, está muy caro, como el argentino no tiene otro refugio, no hay un techo entonces, quiere decir, digo, ¿en qué momento el argentino diría, bueno, no, ahora ya no lo compro más al dólar, porque está caro? Porque si uno se planta unos meses atrás, era impensado comprar a este dólar, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenés que tener certezas fiscales y monetarias. Sí. O sea, hoy la cantidad de dinero va al ritmo del déficit fiscal. O sea, tenés un efecto de la pandemia que causó un aumento del déficit fiscal importante y que sigue todavía la perspectiva de déficit fiscal. Entonces sigue la perspectiva de emisión monetaria de muchos pesos dando vuelta y en el marco de desconfianza del gobierno en general, de la credibilidad del gobierno, de las actitudes del gobierno, que ha tomado un cariz muy importante la influencia de lo que se llama el Instituto Patria en las decisiones del gobierno. Entonces, la mezcla de desconfianza y muchos pesos es un cóctel muy negativo. Y como no hay una clara expectativa hacia futuro, vos podrás pensar si el dólar va a subir más o subir menos, sí, pero en realidad la idea es que, bueno, algo va a subir y yo me voy a proteger. No solo me voy a proteger, digamos, teniendo dólares por si sube un poco más o menos, sino porque también en estas épocas, cuando hay mucha desconfianza, vos no sabés qué pueden pasar con tus ahorros, sean en pesos, sean en dólares. Uno le tiene desconfianza al gobierno y todo tipo de medidas que pueda tomar, y fantasmas. Muchas cosas son fantasmales, pero bueno, cuando hay miedo, hay miedo. Claro, que no se condicen con los datos reales, decís, pero que tienen el fantasma también de la historia económica argentina, ¿no? Y de la memoria que tenemos cada uno de nosotros de lo que ha sucedido en la Argentina. Claro, aparte, no, por más que no sea nosotros manejamos como escenarios en la consultora, no es el escenario más probable, algún riesgo de hiperinflación tenés, que al gobierno se le vayan las cosas de las manos. Fíjate que es un gobierno, no hay reservas en el Banco Central, entonces que finalmente devalúen desordenadamente y tengas un brote de tipo hiperinflacionario. Entonces, decir, bueno, mira, yo por las dudas tengo dólares. Si me equivoqué porque después salió y compré caro, bueno, mala suerte, pero prefiero eso y dormir tranquilo, claro, a no estar expuesto a los riesgos de la economía argentina. Claro, y ante una devaluación estaría cubierta. Ahora, vos recién decías, no tenemos reservas en el Banco Central, a pesar del cepo, el cepo al cepo, el super cepo, porque ya no sabemos cómo llamarlo, igualmente se siguen yendo dólares. Y que claro, todo el estímulo ha sido, porque hay incongruencias, se puso una tasa de interés baja en estas circunstancias. Entonces a las empresas les convenía endeudarse, digamos, en pesos, en un caso hasta el 20%, pero al 30%, y cancelar sus deudas en dólares. Sí. Y a los importadores le convenía cancelar rápidamente sus deudas en dólares que tenían en el exterior. Entonces, todos los incentivos han sido para sacar los dólares más baratos del Banco Central y ha llevado incluso al Banco Central a tomar medidas muy controvertidas, como ha sido la de obligar a las empresas a refinanciar el 60% de sus deudas en dólares. Sí. Y la que no puede hacer, se verá qué pasa. Claro. Hoy incluso tenemos un test ahora con Banco Hipotecario que no llegó a los umbrales de aceptación y no se sabe qué va a pasar. Entonces, todo el conjunto de medidas que toma el Banco Central lucen bastante como de desesperación,
puede llegar a tener algún efecto transitorio, especialmente lo que se liquidaba, a lo mejor en diciembre se liquida ahora en octubre, se liquida ahora, pero son cosas muy de ir aguantando, vamos viendo cómo la llevamos, a lo mejor el acuerdo con el Fondo Monetario algo te ayuda, pero se necesitan más certezas. Fíjate un detalle que es importante, el gobierno tenía un plan de déficit fiscal para el año 2021 de 2% del PBI, déficit, considerando todo el problema de COVID y demás. Y de la noche a la mañana lo pasó a 4,5. A 4,5, sí. Y toda la información es que fue una imposición del Instituto Patria, ni siquiera una discusión pública. Es como que hay una idea de que el Instituto Patria es el verdadero gobierno de la Argentina. Como si Alberto Fernández fuera el jefe de gabinete de Cristina, Martín Guzmán es un simple asesor. Y en ese entorno eso genera miedo. Claro. Los que tienen algo de ahorros en Argentina o los que tienen empresas en general, ante las iniciativas que puede ocurrírseles al Instituto Patria, hay temor. Entonces vos tenés un ambiente político de gran desconfianza, una baja credibilidad de Alberto Fernández, la ausencia de los gobernadores, que parece que se hubieran retirado de la escena cuando eran una parte importante de la coalición gobernante. Entonces, tenés un condimento político muy negativo y tenés una montaña de pesos y no hay un horizonte fiscal que pueda decir esto va a terminar en algún momento. Entonces, todo ese cóctel es muy negativo y por eso el dólar no puede bajar y al contrario, sube, claro, ¿no? Claro. Ahora, me quiero también preguntarte por la cuestión impositiva, porque uno piensa, bueno, para saldar este déficit, ¿no? ¿Qué puede hacer la Argentina para tener más plata si no es, porque vemos lo que pasa con las exportaciones y los dólares genuinos que tiene la Argentina, ¿cuántos más pueden llegar a ingresar? No mucho más, digo, con estas reglas y lo que está sucediendo hoy aquí. Pero sin embargo se sigue pensando en la cuestión impositiva, ¿no? En poner nuevos impuestos. De hecho, hoy un sueldo está pagando ganancias, un sueldo apenas por arriba de la canasta básica. Estamos en esos niveles. Digo, ¿cómo puede resistir un trabajador de clase media cuando pasan estas cosas? Bueno, fíjate que el propio ministro de Economía, ante una pregunta, creo que ayer, dijo, bueno, ¿por qué piensan que hay que bajar el gasto público? Un gasto público que se fue a las nubes en Argentina y que cualquier análisis racional indicaría que hay que empezar a bajarlo de una u otra manera. Y en el presupuesto no hay certezas ni cómo va a ser la movilidad jubilatoria ni otros. Las provincias son digamos, un centro de desempleo encubierto, tomando personal estatal, que se ha duplicado en los últimos años, bastante ya, y entonces es como que no hay una discusión seria del gasto público en Argentina, ni cómo se van a emparejar las cuentas fiscales. Y como vos decís, las iniciativas son cobrar más impuestos. Y en este momento cobrar más impuestos en una economía ya muy saturada de impuestos, lo que lleva es a la informalidad. Claro. Entonces cada vez más informalidad. En vez de tener más formalidad, cada vez más informalidad. Con lo cual empiezan círculos viciosos, ¿no? Y estamos empantanados en esos círculos viciosos sin que haya una respuesta acorde. Por supuesto que la pandemia empeoró todas las cosas, pero aún así, suponiendo, ya estamos viendo que a pesar de la pandemia se van abriendo actividades, o sea, y la economía rebota un poco por eso, porque se van abriendo en todos lados actividades, pero no hay un horizonte claro, o sea, no hay un horizonte económico claro. El gobierno se niega a dar certezas, el presupuesto es ambiguo y es poco cumplible en muchas cosas y ya parte de pautas que no lucen del todo realistas. Entonces, bueno, en esa incertidumbre nuevamente, ¿no? En esa incertidumbre prevalece el dólar. Claro. Y prevalece la sensación de que podría haber incluso default en un país que ya no tiene vencimiento, porque los bonos cotizan, en vez de haber subido como se esperaba después del canje exitoso, han venido bajando. Entonces, el cóctel financiero, económico, es todo muy negativo. Entonces hay que ver ahí, se deberían hacer una cantidad de cosas desde lo político, desde los consensos. Cuando yo te decía el Instituto Patria, hoy tiene un protagonismo que excede el apoyo que tiene en la población, Cristina Kirchner o Máximo Kirchner. Es decir, a lo mejor los votarían 25, 30%, no sé, pero están con el 80% del poder hoy. Entonces, es como que hay un desbalanceo. Argentina debería tener otros consensos desde lo político, lo social, poner en marcha esa idea de los pactos con los empresarios, sindicatos, gobernadores, etcétera, para ir fijando pautas
que encaucen las cosas y de una manera que no se esperen sorpresas desagradables y con un programa económico bien hecho, consensuado y que tenga suficiente financiamiento. Claro, clarísimo. Entonces todavía hay demasiadas incertidumbres. Demasiadas incertidumbres y terminamos nuevamente en esto que hablábamos al comienzo, ¿no? La presión del dólar y el argentino ante la incertidumbre que busca refugiarse nuevamente en la moneda norteamericana. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a vos. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Bien, momento de pausa en PM. Quédate ahí que a la vuelta vamos a estar conversando absolutamente de todo con Maximiliano Guerra. Quédate ahí, ya venimos.